Bendiciones, de nuevo el maestro José Briceño transmitiendo desde Puerto Rico, en el pueblo de Yauco, donde actualmente resido, vivo, y estamos transmitiendo para un mundo, por ende internacionalmente hablando. Esta es mi más grande plataforma. Estoy transmitiendo para la iglesia más grande que Dios me ha dado para pastorear. Tantos seguidores. Tengo más de 11 millones. 11 millones de seguidores entre lo que es, según algunas estadísticas, ¿no? Entre lo que es Facebook, YouTube, Íntegra, Twitter, ahora estamos en Telegram y pronto vamos a extendernos. Tenemos, cuando hablamos de 11 millones, estamos hablando de más los que tengo que están sintonizados conmigo o que están suscritos a estas a YouTube, al Facebook Live, al Facebook, y para ustedes contar, más los que se multiplican. Haciendo una estadística, digamos ya 11 millones aproximadamente. Es la plataforma más grande y la iglesia más grande que Dios me ha dado para enseñar las verdades del reino. Verdades que no son fáciles, no son fáciles en cuanto, no estoy hablando de transmitirlas. De recibirlas no es algo que viene de noche a la mañana, no es soplarse botella. Tiene que ver con una dedicación, con una abstinencia, con un compromiso, con una responsabilidad, con una entrega, con una consagración. Sobre todo, entender que fuimos consagrados y apartados por Dios, o de parte de Dios, para este trabajo, para la enseñanza. Fui escogido. Tengo la enseñanza bíblica en tiempo completo, 29 años, ya voy a cumplir 30. 5 de febrero de 1991 fui ordenado al ministerio, pero tengo 38 años estudiando las Escrituras, indagando, buscando, escudriñando. Y esta es mi más grande plataforma, porque me he dado cuenta de algo, y es triste, muy lamentable lo que voy a decir, que no el maestro José Briceño, no voy a hablar de mi persona, voy a hablar del mensaje que Dios le entregó al maestro José Briceño. Es una verdad del reino, verdades verdaderas, verdades absolutas, verdades que presentan el principio de Dios, el pensamiento de Dios, los principios del reino eterno, de la luz, que muchas veces esas verdades confrontan, desubican para ubicar a los que quieren ser ubicados, te descubre el carácter de la gente, va en contra de la falsa doctrina que está dentro de nuestras congregaciones, que haciendo un análisis, el 40%, cuidado si no más, para mí más, pero vamos a dejarlo hasta allí, el 40% de lo que hasta ahora nos han enseñado en nuestras congregaciones es falsa doctrina. Por eso es que la verdad de Dios, esa verdad del reino, ese pensamiento de Dios, la verdad absoluta, la verdad verdadera, está en contra del catolicismo romano que está dentro de la iglesia, principios de ocultismo que están dentro de la iglesia, poder trascendental que está dentro de la iglesia, paradigmas, filosofía, tradición, dogma, religión, iglesias que están siendo llevadas por estatutos internos de nuestras congregaciones o organizaciones, porque ya no nos interesan los principios del reino, sino que esos son los estatutos de organización y tenemos que dejarnos guiar por ella, independientemente que golpeen la verdad del reino, que echan a un lado la verdad del reino. Y cuando tú enseñas la verdad del reino y esa verdad viene en contra de eso que la iglesia está como estatuto o con una organización está como estatuto de nuestras organizaciones, pues se levanta lo que llaman un sincretismo, ¿no? Líderes que vienen en defensa de dichos estatutos, que fue lo que hicieron los fariseos y saduceos, escribas, y para ustedes contar el Sanedrín completo, lo hicieron en contra de Jesús, lo hicieron en contra de los apóstoles, lo hicieron en contra de Pablo, hasta el punto que lo llevaron hasta la muerte. Esto es un denominador común
Cuando tú dices estas verdades, pues por causa de no aceptar tus verdades, o las verdades, te voy a decir, corrijo, las verdades del reino, la verdad de Dios, que Dios te entregó, que te encomendó y que te confió, que no puedes callarla jamás. Así te tienes un mundo encima, no puedes callarla jamás. Por causa de estas verdades, pues la verdad no tiene lugar, pues tú tampoco tienes lugar, porque eres el transmisor de esa verdad. Entonces, te es difícil a veces decir dónde me congrego, dónde desarrollo mi vida espiritual, qué lugar tengo en qué lugar me congrego para presentar mi adoración, dígase en alabanzas, en cantos, en dinero, en cuanto a diezmar, ofrendar. ¿A quién le confío mis hijos? ¿Dónde se congrega mi familia? Porque es difícil, no es fácil conseguir una iglesia donde se esté enseñando las verdades del reino eterno. Ahorita la mayoría de nuestras congregaciones, no son todas, pero las hay, están siendo, no lo puedo decir que pastoreadas, porque eso no es pastorear. Pastorear es el término bosco, que significa alimentar, instruir, corregir, presentar principios, pautas, formar carácter. Eso es pastorear. Están siendo más que todo gerenciadas por hombres que se paran ahí al frente y que poco le interesa la formación del carácter de la gente. No estoy hablando de todos, los hay, en su mayoría, que poco les importa el carácter de la gente, que lo que les importa es el lugar que tienen, el dinero que están recibiendo. Algunos son asalariados, se deben a una organización, Federación Concilio, ahí los pusieron, ahí los colocaron. Inclusive gente que le dicen lo que van a predicar, lo que usted tiene que predicar según lo que nosotros creemos doctrinalmente en nuestra organización, independientemente que las creencias sean producto de una mala interpretación bíblica, de una exégesis, o entrar en el terreno del hiperliteralismo. Pues no importa, aquí no interesa la Biblia, aquí interesa que usted siga el rumbo, eso se llama la tradición, y mantengamos esto acá. Entonces tenemos al frente títeres, gentes que no son pastores, porque no pueden pastorear, si no pueden pastorear, Dios no puede jamás y nunca. Acuérdense lo que le enseñó una vez, que el ministerio es la extensión del ministerio de Cristo aquí en la tierra. No es usted pastoreando, es Cristo pastoreando a través de usted. ¿Cómo puede Cristo desarrollar un pastorado a través de un hombre que es dirigido, conllevado, manipulado, intimidado y controlado por una organización, por una federación o por concilio? O iglesias que no son, que el gobierno no es democrático, no es teocrático, debe decir, corrijo, no es teocrático, no es Dios gobernando a través de un hombre con un llamado, con una visión, con una misión, con unas iluminaciones, con unas revelaciones, con verdades del reino, sino que las iglesias son dirigidas muchas veces por un grupo, dígase, de directivas, donde son los que dirigen, los diáconos, los ancianos, y para ustedes contar, ellos son los que le dicen al pastor lo que el pastor debe hacer. Aquí no hay visión de Dios, aquí no hay misión, aquí no hay espíritu que le hable a un hombre que Dios colocó al frente para que Dios a través de ese hombre pues lleve a cabo su obra, sino aquí es lo que dice el cuerpo directivo, tú sabes, cuerpo directivo, y a ellos yo me debo. Ese es un tipo de pastorado, entre comillas, que hay en nuestras congregaciones. El otro es cuando el hombre es autocrático, cuando el hombre no se debe a nadie, no se debe a ninguna organización, federación ni concilio, ni siquiera a Dios, no se debe a espíritu, no se debe a nada. Ahí se hace lo que él dice y punto. Se predica, y él predica lo que él cree, hace una exégesis de las escrituras, trae un mensaje totalmente descontextualizado, distorsionado, fuera del contexto. No hay iluminación del espíritu, no hay pensamiento de Dios, no hay verdad absoluta. Aquí es lo que yo diga, es lo que yo diga. Y el tipo se para ahí al frente, él es el que manda, ¿no? Es una autocracia, donde no tiene lugar el espíritu, no tiene lugar Cristo, no tiene lugar Dios, no tiene lugar la verdad, no tiene lugar nada. Ahí se dice lo que él piensa. Y la gente que él invita a predicar son la gente que viene con un mensaje conforme a él. Tiene la misma línea. Eso es una mafia. Es una mafia que se ha levantado en nuestras congregaciones. Es una mafia donde tú sabes, tú vas a predicar lo que nos conviene. La mayoría de este tipo de personas le predican es a la plata, al dinero. Tienen un mamón interno, tienen una filalguria, un amor al dinero, fila de filiguria de lujuria, amor al dinero, término que utilizó Pablo para hablar acerca del amor al dinero. Un mamón interno, un monstruo, un Frankenstein que tienen en su corazón, que no les interesa el valor de la gente, les interesa la plata de la gente. Ellos no están viendo a los feligreses como ovejas, sino como cabeza de ganado. ¿Cuántos tengo? ¿Cuánta plata hay? Eso es una verdad y es doloroso. Es doloroso decirlo. Cuando tú vienes con estos mensajes del reino,
esta verdad verdadera, con esta verdad absoluta, y confrontas a este tipo de personas, independientemente de la posición en la que esté, con la verdad del reino, los vas a desubicar para ubicarlos. Pero ellos están muy bien colocados. Ellos están allí muy bien asentados. No tengo ningún compromiso, vivo bien, me dan mi plata. El que es asalariado recibe su dinero, el que no es asalariado manipula, intimida y controla, le quita el dinero a la gente fácilmente. Tienen carros, tienen casas, tienen buena posición. ¿Y qué me puede interesar a mí las verdades del reino? O sea, el carácter de la gente, el formar el carácter de la gente no está en la mira de ellos. Entonces, te preguntas, ¿dónde te congregas? ¿A dónde vas? ¿Dónde están los pastores o los ministros de gracias? Gentes que no son desgraciadas como ministros, sino que son unos ministros de gracias. Ministros que sí, que escudriñen las escrituras, que conozcan los principios del reino, que tengan una responsabilidad, una abstinencia, un compromiso, una entrega, una pasión por la verdad del reino, que sean gente estudiosa de las escrituras, que indaguen, que escudriñen, que el escudriñar las escrituras, no leer la Biblia, escudriñarla, sea parte de su vida devocional, como dijo el apóstol Pablo. Nosotros no vamos a dejar el ministerio, dice, la oración y el ministerio de la palabra por atender las mesas. La oración, parte de la vida devocional, entendiendo lo que es la oración en ciencia y lo que es el estudio de la palabra. Nosotros no vamos a abandonar ninguna de estas dos cosas. Vamos a estar al frente de esto, dice el apóstol Pedro. Eso es la mirada de un ministro de gracia. No tenemos lugar. ¿Dónde vamos? ¿A quién acudimos? Y eso es un denominador común, repito, en Jesús. A Jesús no le interesaba tanto el dinero de la gente. No le interesaba mucho el decir un mensaje como para mantener a la gente contenta. Jesús dijo unas verdades del reino que perdona el vulgo, patearon, golpearon, le dio duro a la religión, a las culturas judías, a la tradición. Cuando Jesús dijo, el que no coma mi carne y beba mi sangre no podrá entrar en el reino de los cielos. Eso es vampirismo y canibalismo. Eso es decir eso, señores, eso es una locura. Para el cuerpo del Sanedrín y para los que seguían a Jesús es una locura. Ese que le seguía más de 500 seguidores tenía Jesús en el momento que hizo eso, según algunos historiadores, sacando a los 12 apóstoles. Y dice que muchos de sus discípulos, de sus seguidores, dejaron de seguirle cuando él dijo esta verdad. Pedro, bastante preocupado, como muchos que me han llamado y me dicen, maestro, tenga sabiduría, mire, que entiendo lo que es sabiduría, entiendo y agradezco el mensaje que me están dando, pero son mensajes, son verdades que hay que saberlas decir, pero que no hay que dejarlas decir. Eso yo no entiendo. Pedro se acercó y le dijo, Señor, la gente se está yendo. Jesús se lo queda mirando y le dice, ¿te quieres ir tú también con ellos? Pedro le dijo, Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida? Solo en ti está el pensamiento de Dios, la verdad verdadera, la verdad absoluta, esa verdad que me da vida y que me mantiene y me sostiene. Solo tú la tienes. Entonces Jesús le dijo, entonces, esto lo agrego yo, entonces ponte la pila, agárrate, porque no he dicho nada. Entonces, donde te congregas, donde vayas a congregarte con esta palabra, si el hombre que está pastoreando no está centrado en las verdades del reino, no entiende lo que es el compromiso de lo que es decir una verdad, no entiende lo que es el riesgo de lo que es decir una verdad, no entiende que te vas a tirar un mundo encima al decir una verdad, que tus más grandes amigos pueden ser tus enemigos, que muchas de las cosas que tú tienes en bien se te van a ir todas. Tu estatus, tu dinero, tu posición, tus amistades. Puedes ser hasta expulsado de una organización, una federación, concilio, iglesia. Te pueden dejar hasta en la calle.
por estas verdades. Entonces, donde tú te vas a congregar, te consigues con un hombre que no tiene compromiso con la verdad del reino, pues tú tampoco tienes lugar allí. Entonces no hayas donde congregarte. Entonces estamos como para cumplir con el principio que dice no dejándote de congregar como algunos tienen por costumbre. Pues te vas calladito a un sitio, te sientas, desapercibido sin que nadie se dé cuenta quién tú eres. Y te sientas allí tranquilito a escuchar. No deja de haber una palabra de Dios de parte del que está predicando. Siempre Dios habla, siempre Dios usa. Usa al que tú menos piensas, al que tú menos creas, porque tampoco se te puede ir la teología a la cabeza. Tampoco se te puede ir el conocimiento a la cabeza. Tampoco puedes creerte la mamá de los pollitos, el eslabón perdido, el ombligo del mundo, el tapón del océano, la gaseosa del desierto, tú sabes, yo soy el teólogo. No, tampoco puedes caer en ese terreno. Simplemente ir, sentarte y analizar, escuchar, que hay una palabra de parte de Dios en todas lo que el hombre está diciendo, independientemente que esté desfasado, descontextualizado, ave. Hay una palabra de Dios en la boca de ese hombre, el cual necesitabas escuchar ese día. Por eso voy, me siento, pero que no es fácil. Eso es en cuanto a sentarme a escuchar. Pero las plataformas en cuanto a exponer esto y decir esto y expresar esto, físicamente hablando son muy pocas las que tienes. Venezuela la cosa era diferente. Venezuela yo tenía 14 escuelas teológicas, de las cuales pasaban de 80, de 60, 90 estudiantes cada escuela. Gradué, ya yo gradué, hasta ahora se graduó la 8ª promoción de estudiantes en las 14 escuelas. Fundé en Venezuela, fue exitoso las escuelas por más de 12 años, más de 14 años trabajé con escuelas en Venezuela y fue un éxito. Ahora me encuentro de este lado, del norte de los Estados Unidos. Esto es un comenzar. Estamos esperando ser dirigidos por Dios, cómo exponer esta verdad del reino. Y un hombre de Dios me dijo: maestro, tiene 2 días que no transmite. Y le escribí: sí, son 2 días que no transmito y no le di razones. Y me dijo: nunca se le olvide que la iglesia más grande que Dios a usted le ha dado es la que usted tiene en la red, en las redes sociales. Usted es un hombre de respeto. Mucha gente está esperando el mensaje de Dios a través de sus labios. Mucha gente está esperando que el Maestro del Señor se conecte. Mucha gente está esperando esta plataforma teológica que Dios a usted le ha presentado. ¿Usted se imagina al apóstol Pablo con internet? ¿Usted se imagina al apóstol Pablo en las redes sociales? Lo que Pablo hubiese dicho. ¿Hasta dónde no han llegado? El libro más vendido de este mundo, el más conocido y el más leído, se llama la Biblia. Y ahí están los escritos que Pablo, por ende escribió desde la cárcel. A Tito, a Filemón, a Timoteo. Ahí están los escritos. Y Pablo nunca pensó que esto fuera a llegar tan lejos. Pero es la palabra de Dios, es la verdad de Dios, es el pensamiento de Dios. Ni siquiera usted tiene una idea hasta dónde está llegando, maestro. Ni siquiera tiene una idea hasta dónde usted está llegando. La gente que ha sido libre de la tradición, del dogma, de la religión, de los principios del cultismo, del catolicismo romano, del paradigma. La gente que ha sido libre de enfermedades terminales. De eso sí tengo yo conocimiento, de gente que ha sido sanadas. He escuchado estos mensajes. Gente que han sido libres de enfermedades, que han tenido problemas con la mente, con problemas psicológicamente hablando, han sido libres. Gentes que han venido siendo influenciadas por el diablo, han quedado libres a través de los mensajes que Dios le da a usted, maestro, que usted ha transmitido. No deje de transmitir, siga, manténgase allí, no abandone este campo. Este es un trabajo que Dios le hizo hasta que se muera. Esta es la iglesia más grande. Adeptos usted tiene, discípulos tiene, feligreses tiene, quien le escucha usted tiene, quien le lleva la atención también por los medios usted tiene. Usted va a tener quien nos critiquen, pero somos más, me dijo el hermano. Estoy seguro que somos más de lo que necesitamos. Yo soy uno de ellos, me dijo este hombre.
Hoy soy un pastor de una iglesia que pronto lo tendremos a usted en nuestra nación. Vamos a hacer una invitación para una buena actividad, porque comencé pastoreando a través de que Dios me llamó al ministerio, me capacitó a través de usted y me envió. Y hoy la iglesia está siendo instruida a través de los mensajes que yo le da a usted y de los estudios que yo he hecho, siguiendo el patrón suyo, maestro, el patrón que Dios le da a usted. Manténgase. En cuanto a finanzas, no se preocupe, me dijo, porque Dios va a levantar esos feligreses, esa gente que se congregan en esta gran iglesia que Dios le puso a pastorear, y que se va a encargar de enviarles ofrendas. Dios va a hacer milagros financieros. Dios va a tocar gentes agradecidas con el reino, con Dios, por lo que está haciendo, tomando en cuenta lo que dice el apóstol Pablo: sé copartícipe de toda buena obra que el que te instruye en la palabra. Yo sé que Dios lo va a hacer, pero manténgase, maestro, manténgase, no desmaye. Esta es su más grande iglesia, su más grande plataforma. Aquí todo lo queremos. La obra del Espíritu Santo en la iglesia, ¿cuál es? Eso es lo que me toca hoy transmitir. La obra del Espíritu Santo en la iglesia. Voy a tratar, antes de comenzar esto, vamos a dar un día de descanso. No sé qué día podremos hacer. Se podría hacer el sábado, no porque es sábado, ¿no? Pero podría ser el sábado, pero vamos a tratar de lunes a viernes. Dejamos sábado y domingo libres. De lunes a viernes transmitir a una hora. De acá de Puerto Rico, horas de Puerto Rico, transmitir a una hora fija para desarrollar estudios por este medio a esa gran iglesia, esa gran plataforma que tengo por la web. Ya la voy a estar anunciando, voy a estar orando, directrices de Dios para que a ver a qué hora podemos hacerlo, de modo que los que están de este lado del mundo puedan y los que están del otro lado puedan. En Europa, por ejemplo, en Asia, en China, en Japón. Por allá tenemos un discípulo que estuvo en Nueva York y se mudó para allá con su familia y me dijo: maestro, he conseguido unos cuantos latinos por acá, maestro, inclusive amigos que hablan inglés, y yo les pongo su mensaje y yo les traduzco el mensaje acá de estos lados, Japón, por estos lados, maestro, estamos. En Asia, por allá están escuchando estos mensajes. Vamos a ver, buscar una hora de que podamos transmitir, que podamos escuchar de este lado y del otro lado, para llevar a cabo el trabajo que Dios me ha dado, que formar el carácter de la gente. De lo demás, de los recursos, se encargará Dios. Pero lo mío es esto. La obra del Espíritu Santo en la iglesia. Lo primero que debemos entender como creyentes, es que el Espíritu Santo es el don de Dios para la iglesia. Para la iglesia, no para el mundo. Te voy a hablar de una verdad paralela. El ministerio de maestro es un ministerio para la iglesia, no para el mundo. El ministerio de evangelista es un ministerio para el mundo, no para la iglesia. Igual pasa, Jesús es el don de Dios para el mundo, no para la iglesia, aunque Jesús tiene su relación con la iglesia, pero el Espíritu Santo es el don de Dios para la iglesia, no para el mundo, aunque el Espíritu Santo tiene su trabajo con el mundo, aunado a la iglesia. Entonces igual pasa, el don de maestro es un don, ministerio para la iglesia, y el ministerio de evangelista es un ministerio para el mundo, no para la iglesia. De modo que cuando usted como ministro llama a un evangelista para hacer una actividad en la iglesia, usted está perdiendo dinero, perdiendo tiempo, todo, a menos que usted agarre este don de evangelista, usted lo saque afuera, al mundo, a las plazas, al ambiente, pero no en la iglesia, porque usted va a perder su trabajo, usted va a perder todo, porque un evangelista no tiene mensajes para la iglesia. Escuche esto, un evangelista no tiene mensajes para la iglesia. El mensaje para la iglesia es el mensaje del maestro, no del evangelista.
Entonces, reitero, lo primero que debemos entender como creyentes es que el Espíritu Santo es el don de Dios para la iglesia, no para el mundo. Jesús dijo en Juan 14, 17, el Espíritu de verdad, oiga que no dijo de la verdad, no usó el artículo determinado la. ¿Por qué? Porque la verdad es el Espíritu. La verdad es el Espíritu. Es parte de su naturaleza. Dice, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros, hablando de sus discípulos, le conocéis porque mora con vosotros, hablando de que está con Jesús, anda con ellos y estará en vosotros, con y en. Juan 3:16 dice que Cristo es el don de Dios para el mundo. Este pasaje que acabamos ahorita de leer, en Juan 14:17, dice que el Espíritu Santo es el don de Dios para la iglesia, mientras que Juan 3:16 dice que el Espíritu Santo, que Jesús es el don de Dios para el mundo, no para la iglesia. Vamos a ver. Este texto dice, Juan 3:16, que Cristo es el don de Dios para el mundo. De la misma forma que nosotros recibimos a Cristo como don de Dios mientras estuvimos en el mundo para la salvación, debemos recibir al Espíritu Santo como don de Dios ahora que somos creyentes. Recibirlo no es el punto de vista que usted diga, Espíritu Santo te recibo y Él viene, sino conocer todo lo que tenga que ver en relación con la persona del Espíritu. ¿Cuál es el trabajo del Espíritu Santo en la iglesia? A favor de la iglesia, en la iglesia, a favor de un mundo que se pierde, y para ustedes contar. La experiencia que el creyente, esto es lamentable decirlo, pero es una verdad, la experiencia que el creyente ha tenido con la persona del Espíritu Santo es muy superflua, superficial, aislada de la verdad de Dios. Debemos sacar el espíritu del mundo de la teología, que deje de ser abstracto, que deje de ser superfluo para nosotros y que pase a ser una verdad en nuestras vidas. Uno de los pecados más graves que ha venido cometiendo el creyente en contra de la persona del Espíritu es ignorarlo como persona y no tomarlo en cuenta en sus funciones. Es uno de los pecados más grandes. Por esta causa, la iglesia vive como los huérfanos. ¿Como los qué? Como los huérfanos en relación al Espíritu Santo. ¿Por qué, maestro, usted dice eso? Vuelvo a repetir. Por esta causa, la iglesia vive como los huérfanos en relación al Espíritu Santo. Jesús dijo, yo me voy, pero no los dejaré solos. No los dejaré huérfanos. La palabra orfano, del griego, que es donde se dice orfanato, orfanatorio. Jesús habló de la orfandad del Espíritu Santo en la iglesia. Si Él se va y no viene, entonces la iglesia queda huérfano. Pero está como huérfana porque el Espíritu Santo está en la iglesia, pero el Espíritu Santo no conoce la iglesia y el Espíritu Santo no está haciendo en la iglesia las cosas que vino a hacer. Hay una orfandad, no porque no está el Espíritu, sino porque el Espíritu no está llevando a cabo el trabajo, no está haciendo lo que verdaderamente Él viene a hacer. Es como esto, la iglesia está llena de hijos de Dios, óigame, de hijos huérfanos con Padre vivo, de hijos huérfanos con Padre vivo, porque somos hijos de Dios. A los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay en la iglesia? Los que se congregan. Todos aquellos que han aceptado el plan de salvación y que han nacido de nuevo son hijos de Dios. Pero con todo y que son hijos de Dios, viven como huérfanos. Entonces son huérfanos, hijos huérfanos de un Padre vivo. Un Padre que vive, que es el poder, que tiene autoridad, que tiene dominio, que tiene señorío, que es lo máximo que hay en el mundo, nuestro Padre. Pero nosotros vivimos como huérfanos. ¿Por qué? Porque no estamos disfrutando de la paternidad de Dios, porque no conocemos la paternidad de Dios. Así pasa con el creyente. Vive huérfano en relación al Espíritu Santo porque el Espíritu Santo no está haciendo el trabajo que le corresponde. Entonces, repito, por esta causa la iglesia vive como los huérfanos en relación al Espíritu Santo. Él fue el agente enviado del Padre para asistirnos en todas las áreas de la vida. Él nos muestra la verdad, nos enseña, corrige, guía, nos recuerda las cosas, nos capacita dándonos poder.
hace de nosotros su morada. Él es el testigo interno, nos conduce a la comunión, aboga por nosotros, nos da iluminación de los misterios del Padre y del Hijo, nos asiste en la obra de evangelización, en el convencimiento de pecado y para ustedes contar. Mire todo lo que el Espíritu Santo viene a hacer, pero lo está haciendo. Vamos a estar claros. Vamos a sentarnos en el espejo de nuestra realidad. Lo está haciendo. Vuelvo a repetir el párrafo porque es muy importante que usted nunca se le olvide esto. Por esta causa la iglesia vive como los huérfanos, porque ignoran totalmente a la persona del Espíritu. En relación al Espíritu Santo viven como los huérfanos. Él fue el agente enviado del Padre para asistirnos en todas las áreas de la vida. Óigame, primero, Él nos muestra la verdad. 2, nos enseña. 3, nos corrige. 4, nos guía. 5, nos recuerda las cosas Sexto, nos capacita con poder. 7, hace de nosotros su morada. 8, Él es el testigo interno. 9, nos conduce a la comunión, aboga por nosotros, nos da iluminación de los misterios del Padre y del Hijo, nos asiste en la obra de evangelización y en el convencimiento de pecado. Todo esto el Espíritu Santo viene a hacer con la iglesia a favor de nosotros y a favor, en ayuda a nosotros y a favor, en asistirnos a nosotros y a favor de un mundo que se está perdiendo. Entonces, el no tomar en cuenta, el no tomar el Espíritu Santo en cuenta, es vivir desprovisto de todas estas cosas, de las que acabo de nombrar, sin recursos y sin posibilidad de éxito en el que nosotros podamos emprender. Todo lo que nosotros hagamos sin la persona del Espíritu, vamos a tener un fracaso. El no tomar en cuenta el Espíritu Santo es una de las formas de apagarlo al Espíritu Santo, según primera a Tesalonicenses 5:19, y de contestarlo según Efesios 4:30. El no tomar en cuenta. Señores, el no vivir una vida en el Espíritu, el no tomar en cuenta a la persona del Espíritu, es la forma más fácil de apagar a la persona del Espíritu. La forma de estar lleno. La forma de estar lleno del Espíritu es dejar que Él sea operativo en nuestras vidas, dejando que Él ocupe el lugar que le corresponde. Jesús tipificó al Espíritu Santo como río por 2 cosas, varias veces lo he dicho. La primera, usa el plural indicando que son muchas las operaciones que el Espíritu Santo viene a hacer en nuestras vidas. Y la segunda es ríos que nunca se estanca, siempre tiene una característica que el río nunca se estanca, el río siempre está fluyendo. El Espíritu Santo no vino a estancarse en la vida del creyente, ni en tu vida, ni en mi vida. Él vino a fluir, según Juan 7:38, Jesús dijo: el que cree en mí, como dice las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Para que tengamos una idea, de lo significativo que es el Espíritu Santo en la vida de un creyente, voy a hacer un recuento para analizar los riesgos que Jesús tuvo al decir estas palabras en la fiesta de los tabernáculos. Esto que está acá, Juan 7:38, que registra, lo dijo Jesús en medio de las fiestas, interrumpiendo la fiesta, cosa que era una pena capital que se merecía el que hiciera estas cosas. Lo que Jesús hizo. Cuando Jesús se levantó y dijo: el que cree en mí, como dicen las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Usted lo lee en la Biblia, su nombre es gloria, fuerte la palabra del Señor, pero usted no se da cuenta que bajo las culturas en que esto se escribió y lo que encierra y lo delicado que presenta este pasaje. Vuelvo a repetir, para que tengamos una idea de lo significativo que es el Espíritu Santo en la vida de un creyente, voy a hacer un recuento para analizar los riesgos que Jesús tuvo al decir estas palabras en la fiesta de los tabernáculos. La fiesta de los tabernáculos, cosa que cuando Jesús dijo esto, eso no lo entendieron ninguno de sus discípulos. El que tenga sed, venga a mí, beba, y como dicen las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva que salten para vida eterna. Cuando Jesús dijo esto, los discípulos no entendieron nada. Juan después fue que escribe y dice: y esto decía del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyeran en Él. Pero en el momento que Jesús dijo esto, ellos no entendieron nada. La fiesta de los tabernáculos era anual. En dichas fiestas, según Levíticos 23, 34, 43, Número 29, 12, 38 y Deuteronomio 16, 13, 15, todas las familias judías deben abandonar sus casas para habitar en tiendas como recordatorio de haber habitado en tiendas durante la peregrinación en el desierto.
a estas fiestas, oiga esto, a estas fiestas, después del cautiverio, se le añadió un ceremonial que consistía en una procesión que partía desde el templo hasta el estanque de Siloé. Esto es añadido. Esto lo añadieron el cuerpo de ancianos, lo añadieron el Sanedrín, se encargaron de hacer esto. Pero esto no era lo que Dios mandó a hacer. Esto no fue lo que Dios mandó a hacer. Este ceremonial que se hacía en medio de la fiesta, esto no era costumbre, esto no es dado por Dios, esto no es un mandamiento de Dios, esto lo añadieron ellos, los judíos, los ancianos, el Sanedrín. Vuelvo a repetir, a estas fiestas, después del cautiverio, se le añadió un ceremonial que consistía en una procesión que partía desde el templo hasta el estanque de Siloé. Tomar agua del estanque en una vasija de oro que era llevada de regreso al templo en manos del gran sumo sacerdote. Todos los hombres, porque las mujeres y los niños no se les permitía asistir a la fiesta. Ellas se quedaban en sus casas allá, habitando afuera de sus casas en las tiendas. Solo los que venían a la fiesta eran los hombres. Y se formaba una procesión donde iba el sumo sacerdote, el sacerdote vitalicio, el sumo sacerdote, iban los demás, los sacerdotes atrás de ellos, y detrás de los sacerdotes iban las tribus representadas por estandartes o representadas las tribus, y todos iban en procesión, solamente los hombres. Ellos iban hasta el estanque. A esta fiesta, después de que el cautiverio, se le añadió un ceremonial que consistía en una procesión que partía desde el templo hasta el estanque de Siloé. Tomar agua del estanque en una vasija de oro que era llevado al regreso al templo en manos del gran sumo sacerdote. El agua era derramada en el altar, mezclada con vino sobre el sacrificio preparado. Estas aguas eran derramadas como símbolo de agradecimiento por el agua que brotó de la roca y fue bebida por todo el pueblo, según Éxodo 17:6. En dicha ceremonia se convocaban todos los hombres de Israel y había una atención única sobre el sumo sacerdote. Jesús, en una forma desapercibida, interrumpió la ceremonia, la cual era un delito. El hacerlo era reo de muerte, y para agravar esta situación lo hizo durante el último día de las fiestas. Miren los riesgos que Jesús tuvo para anunciar el advenimiento del Espíritu Santo, cosa que no entendió nadie en lo que Jesús dijo en el momento. Lo entendemos nosotros porque estamos de este lado y eso está escrito. Lo que no entendía el pueblo es que quien interrumpió la ceremonia tenía toda la autoridad para hacerlo, porque Él es la roca de donde brotó el agua en el desierto y todos bebieron de ella, que cuya agua es tipo del Espíritu Santo, según 1 Carta a Corintios 10:4. La misma roca se hizo presente en la ceremonia e hizo una invitación a beber agua de la fuente, en contraste con la pequeña cantidad de agua que derramaba el sumo sacerdote y que de paso venía de un estanque, que era agua estancada. La roca, oído con esto que voy a decir, la roca que es Cristo, en su cumplimiento por lo dicho por Isaías 12:3, no solo hace una invitación a beber, sino que te ofrece la fuente del agua, que es el Espíritu Santo, que fluiría como río para satisfacción propia y para hacer satisfacción para otros. Jesús dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba, y el que cree en mí, como dicen las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Juan da testimonio diciendo: y esto dijo del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyeran en él. Era tanta la urgencia del Mesías de anunciar el advenimiento del Espíritu, que tomó todos los riesgos al esperar el último día de las fiestas, el de mayor congregación, el día de la entrega, donde había mayor concurrencia. Ese día Jesús proclamó la profecía dicha por el profeta Isaías, cuando dijo: sacaréis con gozo agua de la fuente de la salvación, de la roca de la salvación, la cual es Cristo. El Espíritu Santo vino a morar a la iglesia
con unas proporciones tan grandes como para llevar a cabo un trabajo tan grande que todavía no lo ha podido hacer, Lo hizo en la iglesia de los primeros cristianos, pero en la iglesia contemporánea el Espíritu Santo no lo ha podido hacer. ¿Por qué? Porque no se le ha dado el lugar que le corresponde. Nuestra próxima clase vamos a empezar a hablar qué vino a hacer el Espíritu Santo en la iglesia, empezando como vino a ser de nosotros, los creyentes, su morada. ¿Ok? Que no es cosa de tomarla así como algo superfluo, ¿no? Eso tiene una profundidad muy grande, pero que lo vamos a decir con el tiempo, ¿yo? En nuestra próxima clase. Ok, pido por favor, 1, compartan este mensaje. 2, no dejen de orar por mí. Pido grandemente que intercedan mucho por mí, ¿ok? Bueno, se despide Maestro Señor. Bendiciones, bendiciones, bendiciones.